Hola, ¿qué tal? Otra vez yo con un nuevo video, con una nueva revisión, esta vez sobre la segunda parte de este libro que tiene como, pues es un conjunto de dos obras de Emilio Carballido que confluyen en un mismo libro. Se llama El Norte y la Veleta Oxidada. En esta ocasión traigo la veleta oxidada. Así que voy a hacer una pequeña revisión, como un breve resumen acerca de lo que trata el libro en primera instancia. El libro, en primer lugar, pues la primera impresión que nos puede dar es que es un libro similar al de El Norte. Precisamente narra una historia de amor, de desamor. También se da lugar a un triángulo amoroso, a una infidelidad por una parte de la pareja, como en la anterior novela que se llama El Norte. De ahí, pues, solamente cambian los personajes, cambian los escenarios, cambian las condiciones, cambian los personajes ambientales. Ya habíamos hablado de esto, de que Emilio Carballido en más de una ocasión es capaz de insertar no solamente personajes notorios o personajes así con la superficialmente en toda la extensión de la palabra, con nombres de personas, sino que también es capaz de insertar a su vez personajes ambientales, tales como el norte, el clima. El clima también es puesto en escena en más de una ocasión aquí en La Veleta Oxidada. Entonces, tenemos como personajes en el sentido superficial, tenemos a personajes como Marta, tenemos a otro personaje principal que se llama Nieves. Un momento después voy a decir cuál es el rol o cuál es la función que juega cada uno de estos personajes en esta obra. Y tenemos también a Adán. Adán es el protagonista junto con Marta, son esposos, y la que vendría formando el triángulo amoroso sería Nieves, que es la criada. Una criada que tiene 14 años de edad, es una niña prácticamente, y Marta es una mujer madura al igual que Adán. Adán también es un adulto. Los dos contraen matrimonio a escondidas de sus familias en el distrito, en lo que ahora es la Ciudad de México. Ahí es donde contraen matrimonio. Se conocen en la facultad de se conocen en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se conocen estos dos personajes y después deciden contraer matrimonio. Marta al principio no quiere contraer matrimonio con Adán por razones personales. Al parecer no quería casarse, pero finalmente accede. Mantienen una relación. Yo creo que antes de entrar en detalle en cómo era en su interior o cómo estaba estructurada la relación de estos dos personajes, es menester mencionar cuáles son las características de personalidad de cada uno. En primer lugar tenemos a Adán, que a pesar de que estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, a él nunca le gustó el estudio. De hecho, había pasado por la normal, al parecer también había pasado por la escuela militar, y ninguna de las dos le llamó la atención. Así que tenemos por un lado a un personaje al que no le gusta completamente, al que completamente le desagrada el estudio, la escuela, el conocimiento, el amor a la sabiduría. No lo tenía, y sin embargo estaba estudiando en la Facultad de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Por otro lado, tenemos a Marta, que es un personaje un poco más intelectual en cierto sentido, porque ella al menos sí le nace el estudio, sí le nace el amor por la sabiduría.
aunque ya después en el transcurso de la historia vamos a encontrarnos con que realmente es un personaje que es pseudo intelectual, está más cerca de ser pseudo intelectual que intelectual. Así que son dos ideologías completamente contrastantes, son ideologías completamente distintas, aunque están en el mismo lugar, aunque coinciden en el mismo punto, son dos personalidades completamente distintas con aspiraciones e intereses totalmente diferentes. Así que esa relación es muy dispar, con intereses muy distintos el uno del otro. De hecho, por eso es que tarde o temprano hay una ruptura. Entonces, siguiendo con las características de personalidad de Marta, Marta, aparte de tener tendencias a la pseudointelectualidad, también no le gusta, tampoco le gusta el pueblo, le gusta más la ciudad, le gusta más el distrito. De hecho, también en el transcurso de la historia vamos a ver cómo Marta prefiere 1000 veces la ciudad que el pueblo. Ahora ya podemos pasar a lo que son las características de personalidad de Nieves. Nieves es una niña de 14 años que la lleva su mamá Adela a que trabaje como criada en ese tiempo. Antes así se le conocía a las personas, al personal de limpieza, los que están a cargo de las labores domésticas. Antes se les conocía como criados. Se utilizaba esa palabra de una manera despectiva, pero así la utiliza mayormente el autor. Yo preferiría llamarla doméstica. La doméstica es Nieves. Nieves trabaja como doméstica en casa de Adán y Marta. La lleva, como ya había mencionado anteriormente, la lleva su mamá Adela para salvarla de un futuro como el que ya ella veía más próximo, dado a las circunstancias anteriores. La mamá Adela ya tenía como precepto que una hija se había ido a trabajar a un burdel. Una hija perdió la virginidad hace tiempo y después se fue a trabajar, se fue a vivir a un burdel, el burdel de la Flaca. Así que Adela tenía el principal temor de que su hija menor, su hija Nieves, terminara en las mismas condiciones. Así que decidió meterla a trabajar para, según ella, enseñarle cuál o cómo se construye una vida realmente honrada, ¿no? De acuerdo con la ideología de aquella época y con la ideología en lo particular de esa señora, Adela. Mm, Prácticamente la historia trata de ya ahora sí pasando, ya haciendo la transición a lo que realmente es esencial en la obra, en la historia. Sí, esencial, las características de personalidad son esenciales, pero vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Mm, La relación entre Adán y Adela es una relación bastante disfuncional. Es una relación bastante disfuncional porque precisamente carecen de bases fundamentales para lo que es una relación realmente productiva y fructífera. Una relación fructífera debe de tener como principio básico está, y debe de cumplir con ese principio básico, el compartir intereses en común. Las personas deben de tener casi los mismos intereses, deben de tener un cierto grado de afinidad intelectual. También tiene que haber intimidad emocional, cosa de la que carecía esa relación, ese matrimonio carecía de eso. Y también, a su vez, de cierta forma, estaba torcido aquel ámbito, aquella esfera de la sexualidad. La atracción bioquímica, esa atracción intrínseca que no se puede ver, pero que existe porque hay bases fisiológicas
y biológicas que amparan esta postura de que existe esta atracción química. Es como que más popularmente conocido el que hay química entre dos personas. Tengo química con esta chica, tengo química con mi novia, por ejemplo, es que ese es mi caso. O tengo química con fulano de tal, tengo química con mi compañero de clase, con mi jefe. Esa química no solamente aplica para el ámbito sexual, sino que también aplica para el ámbito de que congenien dos personalidades. Así que por eso se puede trasladar esa misma definición para otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito laboral, saliéndonos un poco más de la esfera romántica o de la esfera sentimental. Entonces, esta relación, este matrimonio no contaba con esos pilares fundamentales que hasta ahora son de los que tengo conocimiento. Es por eso que la relación cojeaba, muleteaba, utilizaba muletas. Era cuestión de tiempo para que se cayera. Después, bueno, teniendo en cuenta ya esta información, se produce una ruptura, ya una ruptura casi total de la relación, cuando se inserta una infidelidad también propiciada a su vez por Marta. Marta incitó de cierta manera a Adán para que le fuese infiel. Sin embargo, la responsabilidad de la infidelidad radica en mayor medida en Adán. Adán le es infiel a Marta con Nieves, con la criada, con la doméstica, mejor dicho. Le es infiel con la doméstica y finalmente se da la separación. No creo que sea lo más conveniente expresar a su totalidad en todo completo el capítulo, todo completo la obra, porque realmente el motivo de este video es centrarnos en los valores esenciales de la obra. Una de las características que más me fascinan de Emilio Carballido es la manera en la que inserta los personajes ambientales, la manera en la que introduce las diferentes problemáticas. Estaba leyendo precisamente la última parte. Estaba leyendo la última parte del libro que se llama Voces del Norte, que también tiene que ver a su vez con las voces, serían también como las voces a su vez de la veleta oxidada. Esas voces son reseñas acerca de una obra en particular del norte, pero también se puede trasladar el mismo estilo a la veleta oxidada. La veleta oxidada también está, a mí lo que me fascina en la manera en la que escribe este autor, es que no solamente da a conocer la importancia de la sexualidad o las repercusiones a nivel sexual que enfrentan las dos historias anteriormente mencionadas, sino que también menciona las repercusiones emocionales. Es lo que mucha gente no sabe. Mucha gente desconoce la cuestión de que existen cosas, existen cuestiones en el ámbito sexual que se tienen que considerar que van más allá de las repercusiones físicas o las repercusiones orgánicas. El mantener una relación sexual tiene repercusiones, si lo queremos llamar de una manera un poco más mística, aunque no tan mística, porque la espiritualidad tendría que estar desprendida o tendría que estar alejada completamente de cualquier tipo de connotación mística o de cualquier tipo de misticismo. La espiritualidad es base del desarrollo humano. Entonces la sexualidad, como ya había mencionado, como estaba mencionando, la sexualidad juega un papel muy importante en cuanto a términos de espiritualidad, pero también en cuanto a términos de emociones. En el aspecto sentimental también tiene sus repercusiones. Las personas que acuden con prostitutas pueden llegar a tener repercusiones o pueden llegar a tener problemas a nivel emocional, porque como tal se está rompiendo el proceso natural mediante el cual, o el proceso de cortejamiento mediante el cual se produce una relación reproductiva o se produce una relación sexual. Eso sería como seguir el curso natural de la vida.
libre de culpas, libre de obligaciones en cuanto a pautas sexuales, libre de el dinero, porque incluso como el dinero tiene cabida en este ámbito de la prostitución, el dinero está de por medio y el dinero sería como lo contrario, sería una suciedad, una contaminación para el mundo. Entonces, eso como que creo que ya me estoy yendo para otro tema. Estoy haciendo un análisis un poco más psicoanalítico acerca de este punto de vista, de que las repercusiones a nivel sexual no se quedan ahí, sino que el tener relaciones sexuales también conlleva o implica repercusiones a nivel emocional. Eso es lo único que tenemos que saber. En pocas palabras, eso es lo esencial. Habíamos mencionado anteriormente que la historia termina con una infidelidad y con la pérdida del amor por una parte de la relación a otra. Que en realidad las dos personas finalmente ya no quieren, ninguna de las dos partes quiere estar ya junto a la otra. Así que eso propicia todavía más que exista una ruptura. Habiendo mencionado todo esto y habiendo proporcionado un panorama general acerca de lo que es la historia o el contenido de la historia de la obra de la veleta oxidada, me voy a permitir leer algunos fragmentos del texto, dos en lo particular que me parecieron interesantes. En la página 108 tenemos este fragmento que me pareció muy interesante. Con los cohetes ayudaban a subir el alma del angelito, que apenas daba traspiés rumbo al cielo, aprendiendo a volar después de que tanto había tardado, 3 años y medio, en caminar medianamente bien. Maleducado y torpe, con su trajecito blanco y su maquillaje ridículo, iba por la desolación de la Vía Láctea, pidiendo señas del camino en su media lengua. Luego venía otro cohete, ¡spam!, y lo ayudaba a alejarse un poco más. Este fragmento en lo particular me pareció muy interesante porque hace explícita la ideología o las creencias populares en ese entonces de la sociedad mexicana. Las personas pensaban que los cohetes o parte del significado de los juegos pirotécnicos es que cuando una persona sufre o se muere, cuando una persona se muere, en lo particular los niños, pueden encontrar su camino al lugar en donde les corresponde llegar por medio de las detonaciones de los cohetes. Por medio de las detonaciones de los cohetes, los niños difuntos encuentran el camino hacia donde les toca llegar, el camino hacia su destino. Entonces, eso me parece muy interesante porque somos capaces de ver en este fragmento, somos capaces de interpretar, de visualizar la ideología o las creencias predominantes en la sociedad de aquel entonces. Voy a compartir un segundo fragmento que es similar al que leí. Es similar al que leí con anterioridad. Ok. Aquí tenemos otro que también es muy interesante. Antes, primero quiero encontrar ese fragmento en lo particular. Creo que solamente subrayé uno, pero hay dos fragmentos que se parecen. Aquí está, este otro fragmento. Es prácticamente lo mismo. Hace explícita esa misma creencia popular o predominante en el pensamiento de la sociedad mexicana, que es el muñequito prieto, metido en su ropón blanco, iba allá arriba por la desolación de signos y planetas, buscando un rumbo, alguna seña del camino. ¡Spam!
Otro cohete venía a empujarlo en la subida, subrayado acá abajo por el resplandor radiográfico de las palmeras. ¡Shh! ¡Pam! Allá arriba se alejaba más y más, para siempre, el desválido fantasma del angelito. De hecho, aquí esta escena, que es la página final del libro, se me hace sumamente interesante, porque de hecho hice esta anotación que me parece muy importante resaltar o destacar. Marta deja que el hijo se pudra, imaginándose como si fuera su padre Adán. Eso es como un tipo de pauta o es una explicación de tipo psicoanalítica. Por eso, en las ocasiones anteriores o con anterioridad había mencionado que el pensamiento por el cual se sentía atraído Carballido o que sentía un cierto tipo de afinidad intelectual era por el psicoanálisis. Esta explicación de que el niño nació muerto, el niño que procrearon, el niño que engendraron Marta y Adán, el niño que engendraron nació muerto y Marta lo dejó prácticamente vestido como un niño, lo dejó embalsamado como es la costumbre o como era la costumbre de la sociedad mexicana en el pasado. Embalsamado, le preguntó Adela a Marta, ¿qué vas a hacer con el niño? ¿Lo vas a incinerar o lo vas a enterrar? Y Marta responde, lo voy a dejar que se pudra. A lo que dice Adela. O sea, aquí este fragmento lo va a expresar, casi ni va a haber necesidad de que lo explique. Va a expresar o va a hacer explícita esta explicación psicoanalítica que hace Carballido. Después de que Adela le pregunta qué hará con el niño, a Marta, esta le contesta, hasta que se pudra, y sonrió burlonamente bajo las lágrimas al ver el rostro de Adela. Qué triste venganza, qué triste, contra todo, contra sí misma. Este fue el pensamiento de Adela. Y sí, Adán dejó a Marta, y Marta como venganza deja que su propio hijo se pudra. Entonces es como que piensan, como que podemos pensar, ¿en qué cabeza cabe esto? Que vas a tomar venganza con tu propio hijo. Por eso es que dice Adela en sus pensamientos, dice, qué triste venganza, qué triste, contra todo, contra sí misma. Contra sí misma porque es producto de su vientre, es su propio engendro. Pero al fin y al cabo, sería como una explicación, haría explícita esa tendencia psicoanalítica del autor, que precisamente él plasmó en este fragmento de texto. Así que con esto concluimos lo que es la explicación, es como una reseña, es la explicación, el resumen y el comentario de la obra de Emilio Carballido, El Norte y la Veleta Oxidada. Un libro bastante sorprendente, de mis primeras novelas de desamor. Es el primer conjunto de novelas que leo de este autor, de Emilio Carballido, y realmente me encantó la manera en la que redacta, me encantó la manera en la que expresa las ideas, me encantó la manera en la que expresa las cosas, la manera en la que introduce a los personajes, tanto ambientales como los personajes que reciben nombre de persona. Los personajes humanos y superficiales, los personajes humanos y ambientales coexisten en un mismo espacio. Y eso es lo que hace interesante la interacción entre ellos, el cómo la presencia ambiental y la presencia humana se van complementando, es lo que hace especial este conjunto de obras. Hasta luego.